contarnos un poquito un tema que particularmente a mí me interesa, la desclasificación de los archivos, que esto ya se había hecho. Me gustaría que nos cuentes un poco, le cuentes a nuestra audiencia. Esto ya se había hecho, pero no se habían dado a conocer. ¿Cómo fue esta situación? No, a ver, los archivos fueron desclasificados en 1992. Sí. La línea de tiempo con la modernización de esta situación fue que hace unos cuantos años atrás se digitalizaron. Uh-huh. Y lo que sucedió hace 10, 15 días es que ahora están disponibles en la web del Archivo General de la Nación. Uh-huh. Esto significa que uno ya no tiene que ir a consultarlos exactamente al lugar, sino que esté donde esté, uno puede tener acceso a esos archivos. Claro, claro. Es decir, que si yo hubiese querido hace unos años atrás, hubiese podido ir a verlos, ¿tenía acceso cualquier persona a verlos? Sí, digamos que hace unos 7, 8 años atrás podías haberlo tenido acceso, pero en el Archivo General de la Nación. No nos olvidemos que recién para 2019 o 2020 se mudó el Archivo General de la Nación a su nuevo lugar. Claro. Que la verdad que el trabajo que hacen ahí es fantástico. Uh-huh. Antes era un lugar que se estaba ediliciamente cayendo a pedazos. Sí. Y hoy la verdad que trabajan en una forma fantástica. Le recomiendo a la gente que nunca se le pudo haber pasado por la cabeza que vaya a visitar el Archivo General de la Nación. Perfecto. Es algo muy interesante para ir a visitar. Uh-huh. A propósito de esto, ¿qué es lo que se ha encontrado con respecto a... yo he leído, pero nos gustaría que nos cuentes vos, qué es lo que se ha visto o que quizás no hayan, digamos, habido acceso en su momento a saber de la cantidad de nazis que estuvieron aquí en Argentina, cómo ingresaron, quiénes les abrió la puerta. Hay muchas cosas para saber. ¿Qué participación tuvo el Banco Credit Suisse en este tema también? Bueno, de ese tema todavía está en investigación. Ajá, perfecto. No puedo hablar de ese punto porque tiene que ver con una investigación que no está en esa parte de los archivos. Ah, ¿no? Ajá. Sí, justamente toda esta movida se da a partir de que nosotros fuimos a pedir al presidente que necesitábamos una documentación que no estaba en esos archivos. Ah, que no estaba, pero porque nadie se le ocurrió que tenía que ver con el tema. Ajá. Entonces fuimos a pedir documentación específica que está en distintas partes, reparticiones del Estado, y esa en cada uno de los lugares donde lo pedimos, después de unos días lo tenemos a nuestra disposición. Ajá. Y eso es parte de una investigación que está en curso, sí. Que es cómo se financió la ruta de las ratas, es decir, cómo se financió la llegada de los nazis. Eso es un tema que estamos investigando todavía y que hasta el año que viene todavía no adelantaremos nada. Uh-huh. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Ricardo, cuando te referís a la ruta, ¿estamos hablando también a la ruta del dinero que ayudó? No, la ruta de las ratas es el nombre que se le dio a la forma de escape que hubo desde Europa hacia Argentina y otros lugares para poder escaparse de una Europa en la que supuestamente ellos creían que los iban a ir a buscar. Sin embargo, durante mucho tiempo la Guerra Fría ocupó a las naciones en lugar de ocuparse de los nazis. Simón Wiesenthal siempre decía que el gran vencedor de la Guerra Fría fueron los nazis. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el otro conflicto reemplazó el anterior. Entonces las naciones fueron tratando de reconvertir a los oficiales nazis o a los cerebros científicos alemanes para los intereses de cada una de las naciones posteriores a la guerra. Y hablando específicamente de la ruta del dinero, ¿qué se sabe? ¿Qué se puede aportar? Bueno, a ver, respecto de operaciones financieras en la Argentina, esto ya se analizó durante la década del 90 a través de una comisión llamada FEANA, que trabajó, si yo no me equivoco, hasta el año 97. Denme el privilegio de la duda, porque no me acuerdo exactamente la fecha, que elaboró un informe final, y ese informe está dentro de los archivos que cualquiera puede revisar.
Ariel, ¿qué hay de todo esto de verdad del paso del Joseph Mengele? Vamos a decirle a la gente que Joseph Mengele fue el conocido como el ángel de la muerte, fue el médico que estuvo en los campos de concentración experimentando con todos los judíos que estaban en los campos. Digo, ¿qué se sabe del paso de Mengele por Argentina? Mira, es de lo que más se sabe. Mengele entró con otro nombre llamado Helmut Gregor. No solamente en los archivos, si uno lee la novela de Perón, cuando Tomás Eloy Martínez tenía esas entrevistas a principios de la década del 70 con el expresidente, él le comenta que más de una vez conoció a alguien a quien llamaban el doctor, y que sabía mucho de genética, y que iba a ayudar para poder mejorar el ganado. Después se supo a través de una entrevista que le efectuaron al jefe del comando que finalmente secuestró a Eichmann, que ellos tenían idea dónde estaba Mengele y que estaban tentados de secuestrar a ambos, pero que finalmente si intentaban el secuestro de los dos, posiblemente fracasaban las dos operaciones. Entonces tuvieron que elegir una de las dos y eligieron a Eichmann. Y finalmente fue el momento en que, cuando esto sucede, Mengele termina saliendo de la Argentina y su próximo lugar fue en Paraguay. Tanto es así que su DNI argentino, con su verdadero nombre, donde entre observaciones dice que es un asilado político, se encuentra en una colección privada en un museo en Paraguay. Y con respecto a Brasil, ¿qué pasa? No, él después muere en Brasil. Muere en Brasil. Cuando cae Stroessner, cuando muere Stroessner, él se va de Paraguay a las costas de Brasil, que no tenía extradición. Y una mañana, frente al mar, sufre una ACV, se cae en muy poca profundidad y se ahoga. Bien. ¿Y por qué se eligió Argentina como refugio y en especial la Patagonia? Seguramente 1000 veces te lo han preguntado y muchas respuestas se irán modificando porque con el correr de las investigaciones se tendrán datos más precisos. Mira, la realidad es que había toda una logística preparada para poder recibirlos y para poder darles un refugio en forma amigable. Algunos de ellos imaginaban que era el mejor lugar para pasar a cuarteles de invierno para ver si podían trabajar por un cuarto Reich. Y en algunos dijeron, bueno, ya está, es el momento que queremos dejar atrás, no nos salió bien lo que queríamos hacer, pasemos a otra cosa. Y con respecto a la posibilidad de que haya estado Hitler acá en Argentina, no. Directamente no. Aquí hay que ser claro. Todas las grandes teorías conspirativas tienen que ver con que los soviéticos, cuando llegan al búnker, no exhiben el cuerpo. Pero tiempo atrás, hace unos 15, 20 años atrás, ya hubo exámenes de ADN que demostraron que los restos que los soviéticos habían llevado les pertenecían. Rompes un mito, Ariel, porque siempre se dice que cerca o sea, sobre la vera del Nahuel Huapi, con el cruce con el Correntoso, hay una casa que se aseguraba que había estado él. O si no era él, ¿quién otro pudo haber estado ahí? No fue él de ninguna manera. A ver, todas las investigaciones serias hasta este momento van con eso. Todo lo demás son negocios o teorías conspirativas. Bien. Ariel, ¿quiénes son los que le dan, digamos, el permiso, el ingreso y la protección a los nazis en Argentina? Bueno, había gente muy allegada al gobierno que tenía una oficina cercana en Casa Rosada. Esto está muy bien explicado en La verdadera Odessa de Uki Goni, el libro
que fue, creo que el mejor estudio que se hizo una vez que en el 92 se desclasificaron los archivos. Fue la primera persona que se tomó el trabajo de hacer una investigación seria al respecto, y la recomiendo ampliamente. Uh-huh. Donde cuenta que gente que ya se había refugiado previamente, junto con algunos familias argentinas pro-nazis que ya, digamos, de la comunidad alemana, que ya eran prominentes desde antes de la guerra, sí. Y con personas que tenían puestos específicos en el Estado, como por ejemplo quien estaba a cargo de la Dirección General de Migración. Ajá. Fíjense que entre la documentación que van a ver, algunos de estos criminales, su autorización de entrada emitida por la Dirección General de Migraciones es correlativa. Ajá. Mira vos. ¿Y algún otro dato así que nos puedas decir de lo que, digamos, revelan estos documentos desclasificados, que más allá de Hitler, más allá de Erich Priebke también? Bueno, a ver, la impunidad en la que en determinado momento quisieron dejar ya atrás el nombre con el que entraron y usar sus verdaderos nombres. Claro. Fue el caso de Schwamberger, a ver si no me equivoco. También. Joseph Schwamberger. Schwamberger, sí, él usó su nombre. Sí, pero por ejemplo, fíjense que Mengele fue a reclamar, hay uno de los documentos es una carpeta en la cual él va a reclamar a la Policía Federal que le dan una cédula con su verdadero nombre y que se la corrijan porque se lo hicieron mal. Ajá, mira vos. Él entra y sale varias veces del país. Uh-huh. De hecho, una es para irse a Carmelo, Uruguay, para casarse en segundas nupcias. Recordemos que Argentina no aceptaba para ese entonces dar segundas nupcias. Y el caso de Priebke, que cuando se lo encontró, él se movía con su verdadero nombre y era una autoridad en la escuela Primo Capraro en Bariloche, uh-huh. y conocido como un vecino ejemplar. Claro, claro. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, qué impunidad, ¿no? La de esta gente. Uh-huh. Terrible. El que más revuelo tuvo, quizá porque más contemporáneo, fue el caso de Priebke, ¿no? Que fue Lo que pasa es que marcó un cambio. Aparte eran los 90 también. Exacto. A ver, desde la recuperación democrática, Argentina mostró una posición absolutamente diferente a toda la que había sido anterior. A ver, una comparación muy fácil. El secuestro de Eichmann se da, entre otras cosas, porque hubo previamente varias consultas oficiosas para ver si Argentina estaba dispuesta a detener y extraditar criminales de guerra si es que vivían en la Argentina. Y la respuesta fue siempre no. Uh-huh. Esta situación fue la que, una vez efectuado el secuestro y elevada la queja argentina por la violación a la soberanía, le mostraron, bueno, que ustedes estaban dispuestos a proteger a semejante persona. Claro. Tiempo después, por eso quedó muy en la nada esa queja diplomática. Uh-huh. En cambio, a partir de la recuperación democrática, cada vez que se pidió la detención y extradición de los criminales, esto se dio. El caso Schwamberger, que no llegó a afrontar el juicio porque se muere antes, la extradición de Erich Priebke, y la última, la de Dinko Sakic, el croata Ustaša, que era comandante del campo de concentración de Jasenovac. Uh-huh, sí. Que fue en el 98. Me acuerdo, sí, es cierto. Ahora, no hubo queja diplomática en ese momento, pero se prohibió el ingreso de los vuelos desde Israel directamente. Por ejemplo, el AL quedó prohibido desde entonces. La realidad es que nunca hubo, para ese entonces, vuelos directos, uh-huh. y vuelos del AL. Ese vuelo que fue una de las únicas 2 veces que el AL llega a la Argentina, la segunda fue en el 2017 con la visita de Netanyahu. Sí. Era un vuelo oficial en relación con los festejos de los 150 años de la Revolución de Mayo, ajá. En la que llega el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Abba Eban, sí. y dentro de la delegación
sin que el propio Aba Eban sepa, vino el comando que se llevó a él. Ah, claro, está. La verdad, súper interesante, Ariel. La verdad que nos ilustraste con un montón de cosas que, bueno, particularmente algunas conocía, otras desconocía y supongo que nuestros oyentes también se ilustraron. Así que, Ariel, muchísimas gracias por este contacto, por este tiempo que te tomaste para charlar con el semáforo. No, un placer. Igualmente, gracias. Chau, chau. Estuvimos conversando con Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal.